Bueno, pues vamos a comenzar si gustan. Primero, pues con una Gracias. bienvenida a todos los que nos acompañan esta tarde, noche. La más cordial de las bienvenidas. Muchas gracias por acompañarnos. Este es nuestro segundo foro de la ciudad. El año que transcurrió, ese fue el primer foro y ahora en este año estamos en el segundo. Es acerca de la vocación de Puebla. Lo que nos interesa es el origen, el presente y el futuro. Aquí se analiza, se discute, se debate con un enorme interés que por fortuna ha estado despertando este segundo foro. Puebla pues es nuestra casa grande, es el lugar del cobijo, de encuentro y convivencia, como debe de ser. Y si a Puebla le va bien, nos va bien a todos. Estaremos bien y de buenas, pues para esa esperada convivencia, este encuentro de seres humanos tan fundamental. Transcurre hoy la sexta sesión y la hemos dedicado a identidades territoriales y la dimensión social de la ciudad. Esto es consecuencia de la quinta sesión, como recordarán. Dicho esto, pues paso los micrófonos a las moderadoras, las maestras María del Carmen Bretón y Sandra Varela, que gentilmente nos hacen favor de no solo acompañar, sino de moderar la sesión para que ellas nos presenten a nuestros invitados de esta noche. Mucha suerte. Muchas gracias. Gracias, Arqui. Pues muchas gracias por la invitación y bienvenidos todos. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la ciudad, que si nos remontamos a los mayas, pues el tema de la ciudad empezaba en el Calpulli y ellos tenían una manera de gobernar su pequeño territorio y de organizarlo. Y bueno, con el tiempo nosotros, la ciudad de Puebla, todavía hasta cuando yo era una niña, pues era una ciudad compacta y finalmente el gobierno era el que iba decidiendo dónde desarrollar y dónde ir ampliando las infraestructuras. Pero bueno, debido al crecimiento poblacional y a la pues falta de capacidad del gobierno, cambia un poco la jugada y pues tenemos ahora que la iniciativa privada tiene la capacidad de desarrollar en distintas áreas cercanas a la ciudad compacta, pues las nuevas maneras de vivir y de convivir, ¿no? Que aquí hablando un poco en el tema de la convivencia, pues la convivencia en un pueblo o en una pequeña ciudad se da de manera mucho más activa. Es decir, tenemos a la familia del panadero, que sabemos quiénes son, cómo se llaman, el señor el carnicero, que también es un vecino que conocemos, la escuela, que también uno a veces va a pie y otros van en bicicleta, y bueno, que conforme van creciendo las ciudades, y sobre todo en el tema de los fraccionamientos, pues empieza a dejar de haber esta cohesión, este tejido social que se da en las pequeñas poblaciones. A mí, bueno, la experiencia que tengo aquí en Tonancintla es que pues finalmente conoces a la señora de la papelería, a la señora de la tiendita, ¿no? Y tenemos de alguna manera una relación cercana. Y pensando un poco en los fraccionamientos, pues bueno, va cambiando bastante la dinámica y muchas veces no hay convivencia entre los que viven en ese lugar porque pues tampoco hay un arraigo, todos son como de, digamos, de nueva, la nueva generación y pues va cambiando, ¿no? La lógica que viene siendo también un poco provocada no solamente por los inversionistas, ¿no? Sino también por los arquitectos, que aquí es una piedra un poco grande que tenemos que asumir, pues va haciendo que se vuelva el territorio ya una manera de comerciar, ¿no? Una manera de tener un ingreso, de poder vender, pero cambia como la dinámica, ¿no? Que ya Emma nos irá platicando más a fondo sobre ese tema.
Y bueno, yo creo que lo que se pierde un poco es este tejido social y bueno, la ciudad y no solamente se generan estos fraccionamientos pues por la necesidad, ¿no? Sino también por la inseguridad, porque al final del día pues creo que el reunir a tantos habitantes en un pequeño espacio, en un pequeño territorio, pues también se dan unas diferencias socioeconómicas difíciles y en las cuales pues se genera también violencia. Pero bueno, creo que ya con esta pequeña introducción, pues le doy la palabra a Sandra para que continuemos la presentación de nuestros ponentes. Muchas gracias, Mari. Vamos a tener primero 2 rondas de intervenciones y finalmente terminaremos esta sesión con una parte de preguntas y respuestas. Les recordamos a todos los presentes que pueden hacer estas preguntas por el chat de esta sesión de Zoom para que se vayan quedando guardadas y al final las podamos recuperar. Vamos a iniciar con la participación de la doctora Emma Regina Morales García de Alba, a quien seguramente todos tenemos el gusto de conocer. Emma Morales es arquitecta por la UDLAP, con maestría en Estudios y Gestión de la Ciudad por la Ibero Puebla y es doctora en Estudios Urbanos y Planeación por la Universidad de Sheffield en Inglaterra. Cuenta con casi 20 años de experiencia en el ámbito académico y 10 años como consultora en proyectos urbanos que incluyen estudios urbanos, programas de desarrollo municipal, programas de desarrollo urbano y planes maestros. Actualmente es coordinadora de la Maestría en Hábitat y Equidad Socioterritorial, programa inscrito en el Padrón PNPC de CONACYT, de la Universidad Iberoamericana Puebla, y en breve se integrará al equipo del Departamento de Hábitat y Desarrollo Urbano del ITESO en Guadalajara. Sus líneas de investigación se enfocan en fragmentación socioespacial, procesos de exclusión y capacidades de adaptación en los entornos urbanos. Es miembro de la American Planning Association, miembro asociado del Royal Town Planning Institute, miembro fundador de Forópolis, académica de número de la Academia Nacional de Arquitectura y miembro del Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial de SEDATU. Bienvenida, Emma. Muchas gracias, Sandra. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias a todos los que se conectaron en este miércoles de noche y pues espero que sea de interés la presentación que vamos a... no era. Que les voy a mostrar ahora. Por favor, indíquenme si ya se ve completa. Sí, ya se ve completa, Emma. Bueno, pues voy a dar inicio. La presentación que voy a hacer el día de hoy tiene que ver con este concepto de fragmentación, de ciudad fragmentada desde distintas perspectivas. El origen un poco de esta discusión tiene que ver con una experiencia reciente de trabajo con geógrafos y ha sido interesante trabajar temas de exclusión y de procesos de ciudades con diversas características de segregación y demás, pero desde una perspectiva que tiene varias capas, ¿no? Entonces, podríamos decir que este tema de fragmentación como tal, normalmente en la literatura lo encontramos con 2 acepciones, una como fragmentación urbana y otra como fragmentación socioespacial. Curiosamente ha sido América Latina el lugar en donde más trabajo ha habido sobre el tema y estamos hablando desde Milton Santos hasta la fecha. Hay muchos ejercicios de esta visión de fragmentación y esta fragmentación, la diferencia que puede tener del concepto de segregación es que normalmente la segregación se limita a esta diferenciación entre grupos socioeconómicos o por cuestiones de raza, de origen, cultura, que se van separando dentro de la ciudad, mientras que fragmentación puede tener múltiples capas, ¿no? Que tiene implicaciones sociales, físicas, estructurales, institucionales, simbólicas. Por dar alguna idea de cómo ha ido evolucionando tanto en la literatura en América Latina como en otros lados,
si bien está muy vinculado, sí, a la literatura de fraccionamientos cerrados, está mucho más vinculada a la cuestión social simbólica, que es el tema que hoy nos llama a esta sesión. Entonces, por dar algunas ideas, tenemos desde City of Quartz o en su momento Fortress America y toda esta literatura sobre la emergencia de los fraccionamientos cerrados, pero más puntualmente el caso de City of Walls de Caldeira en Brasil, empieza a incorporar estos elementos que son más allá de los elementos físicos que fracturan la ciudad. Y una de las cosas de las que habla Caldeira es precisamente de el talk of crime, que es esta visión de cómo el que la gente mencione actividades de crímenes o de delitos genera una incertidumbre y una ansiedad que al mismo tiempo remodela la ciudad hacia convertirse en un lugar más defensivo, ¿no? Entonces, como también los discursos tradicionales de café, o sea, las pláticas de café, ayudan a configurar los espacios físicos. Entonces, lo que hoy vamos a presentar es ese diálogo entre el discurso político, la política pública, la plática de café y cómo esa va reconfigurando el espacio. Hay otros libros importantes en este tema, como podría ser Splintering Urbanism, que tiene que ver con esta ciudad como de astillas, que se rompe, que tiene fracturas, o también en el caso particular de gente como Janoschka o de Borsdorf, Hidalgo y demás, que vinculan no solamente esta teoría de fragmentación, sino también la polarización y la privatización, que son dos grandes temas vinculados directamente con la fragmentación. ¿Por qué la privatización? Porque tiene que ver con un proceso de la privatización de la vida pública. No es necesariamente de la tenencia de la tierra, o sea, puede estar vinculado, pero tiene que ver más con cómo vamos perdiendo estos espacios comunes de convivencia, de coexistencia, y se van generando estas alternativas de acceso controlado a las que solamente algunos pueden ingresar. Y la parte de polarización es la más fuerte en el caso latinoamericano porque se expresa a partir de el otro, ¿no? Y el otro es el peligroso, el otro es el malo, el otro es el que me va a hacer daño. Y entonces esa falta de contacto con el otro es lo que genera mayor miedo, mayor desconfianza y mayor fragmentación. Entonces, esta fragmentación, y últimamente en el caso de McFarlane en 2018, recupera muchas de estas ideas de fragmentación también como para tratar de crear una teoría de la fragmentación. Y es no solamente física, sino social y de los significados. Entonces, por ejemplo, esta seguramente todos ustedes conocen, es una serie de fotografías que se llama Unequal Scenes, que la pueden bajar de internet y que probablemente de las que más se reproducen a nivel mundial son las de Ciudad de México y Sao Paulo, porque son las que muestran mayor condición de contraste, o sea, entre un entorno inmediato. Entonces, estamos hablando de esta fotografía, la primera, es una colindancia, no son dos fotografías, es una fotografía aérea en donde hay dos conjuntos o dos fragmentos de ciudad con condiciones totalmente diferenciadas, en donde del lado derecho se puede ver un fraccionamiento cerrado con sus calles privadas, con su estructura urbana tipo norteamericano, y en la otra un asentamiento popular que aunque en cercanía están juntos, o sea, físicamente están juntos, en la realidad están totalmente separados. Del lado derecho vamos a ver algunas de estas otras fotografías. Si entran a la página van a encontrar fotos de Santa Fe, de Nesa, de Catepec, etcétera, y de algunos lugares. Entonces, me topé en esta búsqueda del trabajo sobre fragmentación con un escrito de Guzmán Ramírez y Hernández Sáenz, que tratan de hacer una revisión histórica de cómo se ha hablado de este tema de fragmentación, y lo plantea a partir de tres procesos o subprocesos. La fragmentación social, en donde efectivamente hay esta segregación por grupos, por sectores socioeconómicos, por raza. Esto es mucho más evidente en otros países, pero no quiere decir que en México no exista. Y tenemos esta fragmentación espacial, que es donde físicamente hay una barrera, un elemento que corta, que rompe, que distingue, y la fragmentación simbólica. Y la fragmentación simbólica puede a veces ser mucho más dura
que la misma física. Y la fotografía que se ve aquí pequeñita del lado izquierdo es una fotografía de cómo en el caso norteamericano el concepto de redlining, en donde marcaban los distritos en donde habitaban población mayoritariamente negra, eran los que eran marcados para que no les prestaran dinero los bancos, ¿no? Entonces había un concepto de discriminación por raza para procesos de compra, adquisición, mejora y de los barrios, ¿no? Entonces, este concepto de redlining que después se haría ilegal, hasta el día de hoy sigue presente, ¿no? Esta manera simbólica de separar las condiciones del suelo, que no tienen nada que ver con la norma, ni tienen nada que ver con un muro o una barda o lo que sea, pero son cuestiones de discriminación. Entonces yo me quiero ir muy rápido. Yo lo que quería plantear es, bueno, esta Puebla, viendo esta fotografía como de retazos, a mí me recuerda mucho estas imágenes de Puebla de los ejidos y las haciendas, ¿no? Que se ven como retazos pegados como con cortes raros que se van juntando y que en sus orillas, digamos donde está la costura, es donde nos inventamos vialidades primarias, ¿no? Pero todo lo demás está un poquito como roto. Más allá de la ciudad central, todo el área metropolitana parecería que es una ciudad de retazos, de pequeños fragmentos. Y tenemos entonces esta ciudad histórica que salir de un modelo sí segregado de origen, o sea, sí con algunas fragmentaciones físicas, como puede haber sido el río o como podría haber sido el acceso o no a ciertos espacios, pero aún así era una estructura permeable que permitía la accesibilidad, que permitía la conectividad y que si bien había diferencias obviamente socioeconómicas o de clase o de casta, sí había por lo menos espacios de coexistencia como podría ser el atrio de la iglesia o la calle o el mercado, ¿no? Sin embargo, conforme va creciendo la ciudad de Puebla, esto se va modificando. Entonces, por un lado, no podemos hablar de que la arquitectura defensiva de hoy, de los muros grandes, de los fraccionamientos, sea nueva. Venimos de una historia, lo dice Céfalo, que en el caso latinoamericano, la fortificación doméstica viene de origen y que la traemos desde España, ¿no? Entonces, no necesariamente el poner rejas o el poner elementos casi como de castillo o de militares, como pueden ser las iglesias franciscanas, es algo 100% nuevo. Lo diferente es nuestra aproximación a la vida pública. O sea, el espacio doméstico siempre ha tenido ciertos elementos fortificados. Y en un escrito de Patrice Mellet de 1989, él ya habla de esta ciudad de fraccionamientos, ¿no? O sea, el concepto de esta ciudad fracturada y más en el contexto de la ley de fraccionamientos de 1974 y el impacto que va teniendo en la ciudad. Y entonces él señala que Puebla se caracteriza por 4 tipos de fraccionamientos. El fraccionamiento o conjunto privado, que digamos es el legal, o sea, se podría decir que es el que responde a una dinámica, porque además ya para el momento en el que se escribe este artículo ya estaba el plan director urbano, ya había un modelo de zonificación, usos de suelo, etcétera. El segundo, que sería el de fraccionamientos o conjuntos ilegales, particularmente a lo que se refiere es asentamientos irregulares que están en la periferia y a colonias populares. Y luego el cuarto sería fraccionamientos ilegales en tierra ejidal. Todavía no había el cambio constitucional, entonces eran propiedades que todavía no podrían tener, todavía no había dominio pleno, entonces por lo tanto no tendrían la posibilidad de convertirse en de inmediato, por lo menos en propiedad privada y con sus escrituras y demás, entonces con esa indefinición. Y por último, los fraccionamientos o conjuntos públicos, en donde entrarían los conjuntos de Infonavit, que se construyen sobre todo en los años 70 y principios de los 80, y él señala que este concepto de fraccionamiento, que se desarrolla particularmente en lugares como Puebla, viene acompañado de una política pública de eficiencia, por así decirlo, en la dotación de servicios públicos y de infraestructura. Entonces, autoriza la construcción de fraccionamientos residenciales,
de fraccionamientos industriales y de otro tipo de fraccionamientos, precisamente para que sea el inversionista privado el que empiece a ayudar a la ciudad a dotar de esta infraestructura que tanto necesita en un momento de crecimiento y expansión muy fuerte después de una ciudad que no había tenido ese crecimiento en décadas, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque lo que vemos en otras ciudades, sobre todo ciudades norteamericanas, es que ese modelo ya tronó. ¿Por qué? Porque el desarrollador puede ayudar en un momento dado a dotar de la nueva infraestructura, como puede ser redes de agua potable, postes de electricidad, pavimentación, etcétera. Pero después de 40, 50, 60 años que esta infraestructura no recibe el mantenimiento adecuado, se queda a la ciudad resolver su existencia. Entonces tenemos un modelo que ayuda a lanzar proyectos de desarrollo, pero no ayuda a mantenerlos. Entonces también hay una fragmentación desde el punto de vista de tiempo-espacio, en donde podemos construir, pero nadie tiene ni la capacidad ni las ganas de darle el mantenimiento que requiere. Y eso es en el modelo de ciudad abierta. Entonces vamos a ver muchos de estos fraccionamientos que se desarrollaron entre los 70s, 80s y principios de los 90s, que ya están en un estado un poquito pues deplorable, ¿no? Porque a lo mejor tienen baches, un poste de luz que no lo han cambiado en 5 años o cosas por el estilo. Y en el artículo de Mele se ve un poquito estas fracturas, ¿no? Esta ciudad de fraccionamientos. O sea, está la mancha urbana hasta 1920 y después se ve cuáles son estos distintos modelos de fracturas o fracciones o retazos que van configurando la ciudad hacia el sur y hacia el norte a partir de los proyectos principalmente de parques industriales, conjuntos de vivienda social y desarrollo de colonias residenciales y populares. Entonces, ¿por qué Puebla es una ciudad de fraccionamientos? O sea, es una ciudad que vive de la fractura. Así se ha diseñado en los últimos 50 años. Porque este es un modelo de producción de espacio urbano a partir de fracturas, porque hay un aparato jurídico que ampara la legalidad del mismo, o sea, precisamente desde la ley de fraccionamientos lo promueve. Es un modelo de urbanización que permite a los municipios pues de no tener que invertir en ciertos gastos porque es el desarrollador quien los lleva a cabo. También es un modelo de gestión política porque ayuda o ha ayudado al asentamiento de grupos que están vinculados a algún sindicato, cosas por el estilo, o algún grupo choque que se han ido haciendo de tierra. Es un modelo de desarrollo económico, sobre todo a partir de zonas de desarrollo económico, de reservas territoriales. Ya hablarán más adelante mis compañeros sobre el tema de la reserva Atliscayotl, y es un modelo de producción social del hábitat. Entonces, como lo que querramos ver, todos estos son pequeñas fracturas, pequeñas fracciones que se van construyendo de la ciudad. Entonces vamos de esta imagen del lado izquierdo de esta ciudad que efectivamente sí tenía una imagen fortificada con rejas, con muros altos, cerrada, pero tenía los patios abiertos, tenía la calle abierta, tenía el espacio compartido. A este modelo, esta es una calle de Cuautlancingo, de uno de los múltiples conjuntos que se han construido en los últimos 10 años, sin banqueta casi, en donde no se puede caminar, y que uno va caminando entre muros, acceso vehicular, muro, acceso vehicular. Entonces, cuando hablamos de este desarrollo urbano fragmentado, vamos viendo que más allá de la zona de monumentos, que también es una fractura, porque es una fractura que nos dice hasta dónde nos importa la ciudad histórica y todo lo demás ya no nos importa, o sea, toda nuestra visión de protección y de cuidado a la imagen y demás se concentra solamente en este polígono, vamos viendo que la estructura urbana de la ciudad se convierte en eso, como retazos, pequeños retazos, y las vialidades primarias serían como la costura entre esos retazos. Y aquí vamos viendo la zona monumentos, bueno, en el caso de Cholula sería el polígono de la pirámide, el crecimiento hasta 1990, y esta es una imagen que acabo de sacar hace unas semanas que tiene que ver ya con el censo 2020. O sea, ya son los datos de la estructura urbana al 2020 y bueno, básicamente está casi ocupada en su totalidad.
Y aquí vamos viendo este mundo de las zonificaciones y usos fragmentados, en donde si lo vemos a la distancia, vamos a tener una estructura urbana en el lado de Puebla, que si bien ya no conserva la traza original de la zona de monumentos, se va conservando esta lógica de la permeabilidad y de las calles pequeñas y de las manzanas. Sin embargo, en esta zona que viene a partir de San Andrés, San Pedro y Ocoyucan, ya se desaparece, se desconfigura esta visión de permitir la conexión, permitir la traza, permitir la extensión. Entonces, ¿qué es lo que vamos viendo? Grandes retazos, ¿no? Grandes retazos que se vinculan a partir de estas líneas que conectan de punto A a punto B, pero que no conectan por adentro. O sea, que no generan una vida hacia adentro. Y entonces, esta es la imagen que vemos del proceso de desarrollo suburbano, ¿no? De un suelo fragmentado, donde de un lado tenemos suelo todavía agrícola y del otro tenemos estos conjuntos residenciales que se van construyendo a la mitad de la nada y que además tienen una forma extraña. ¿Por qué? Porque como no obedecen una lógica de ciudad, sino de la propiedad privada a partir de la conversión de suelo ejidal o originalmente propiedad privada, aquí lo que vemos es que el desarrollador va a tratar de utilizar hasta el último milímetro y entonces se va a conectar a la primera calle que puede, ¿no? Pero no va a haber una necesidad o intención o mínimo intento de generar una estructura permeable o conectar con las calles colindantes, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos viendo, sobre todo a partir de San Andrés, pero cada vez más en Cuautlancingo y Coronango, ¿no? O sea, son a donde cayó el terreno y conectándolo lo primero que puede. Y entonces esta es la fragmentación ahora desde la parte física, ¿no? O sea, tenemos una ciudad de muros, de rejas, funcional porque funciona solamente hacia adentro de la estructura o que no tiene ninguna conexión hacia afuera. Una infraestructura fragmentada porque vamos viendo que hay una dotación de servicios diferenciada y que viene vinculada con esta política, que es una política pública pues que el inversionista privado es el que dota esos servicios y entonces obviamente puede haber una coexistencia espacial, pero no de condiciones de vida de un lado o del otro, ¿no? Y entonces vamos viendo estas fracturas que se ven más claramente desde la distancia. Si vemos aquí el caso de la mancha urbana hasta 1990, es clarísimo cómo se fue desarrollando Puebla, que a pesar de tener estas arterias primarias, va teniendo hacia adentro pues cierta lógica todavía reticular. Pero a partir de esta reconfiguración de la reserva territorial y en general de los terrenos de uso agrícola que hay del lado izquierdo, pues se van configurando como el dueño quiere. O sea, no hay una visión de ciudad, no hay una intención de ciudad ni de campo, o sea, de ninguna de las dos, es donde cae. Y aquí lo que vemos es que simplemente estos retazos se hacen cada vez más grandes y se conectan en puntos cada vez más aislados, ¿no? Entonces vamos teniendo una vía Tliscayotl que entraría en este concepto de lo que algunos norteamericanos le llaman stroad, que no es ni street ni road, o sea, es todo lo contrario y tiene todo lo malo de las dos. Es demasiado amplia para servir como calle urbana y es demasiado urbana para servir como calle de gran velocidad, ¿no? Entonces, o sea, básicamente no sirve para ninguna de las dos cosas. No es una vía de alta velocidad, pero tampoco es una vía urbana. Y esto representa una fractura funcional también, que separa a la gente que vive de un lado o del otro, que cruzar simplemente, la gente que trata de cruzar del Boulevard Atlisco es un atentado contra la vida, o sea, es luchar cada día para no morir en el intento para llegar al otro lado, ¿no? Entonces, vamos viendo también, por otro lado, esta fragmentación suburbana, porque como tenemos estos conjuntos construidos a la mitad de la nada, pues hay que protegerlos. Entonces, más allá de una cuestión de mercado que puede ser justificable en este entorno global de los fraccionamientos cerrados, que nos vincula mucho más a Nigeria o a Lagos o a Sudáfrica o a Sao Paulo, aunque nos encanta sentirnos franceses y españoles, en realidad lo que hace es que va generando estos puntitos que ven aquí, son
solamente conjuntos cerrados construidos en los últimos 5 años en el margen del periférico ecológico. O sea, yo cuando llegué al número 500 me aburrí y ya no seguí. O sea, la verdad es que son tantos los conjuntos que tengo entendido, creo que la doctora Lorena está por aquí, que ella contabilizó más de 2000. Entonces, como para entender cuál es la dimensión de la ciudad. Y también vamos viendo, y esto es muy característico de Puebla, porque no lo vemos en la Ciudad de México y no lo vemos en otros lados, que hasta los parques los cerramos, ¿no? O sea, públicos y privados. Hay un tema de cerrar, guardar, proteger. Hay una fragmentación financiera porque obviamente a quien es más fácil, y eso lo vimos, bueno, me tocó analizarlo en el proyecto doctoral, que era mucho más fácil para las personas obtener un crédito hipotecario si vivían, o sea, si compraban en este tipo de conjuntos, a conseguir un préstamo para arreglar su casa en Puebla o en cualquier otro lugar, ¿no? Hay fragmentación física natural que tiene que ver con estos elementos como pueden ser barrancas, ríos, etcétera. Ya me voy más rápido. Hay una fragmentación desde el punto de vista de la conectividad y la movilidad. Este es el paso que utilizan las personas que viven del otro lado del río y que trabajan en lomas y que tienen que caminar de noche, sin luz, en condiciones pues, insalubres, pegadas a uno de los ríos más contaminados de América Latina y que representan su única oportunidad para llegar al otro lado. Tenemos esta movilidad fragmentada pensada en el automóvil, estas laterales que se configuran simplemente para unos y no para otros. Y finalmente, bueno, ¿cómo entra esta parte de pensar en la fragmentación desde los significados, desde las personas y desde el territorio? Hay una política pública de fragmentación que viene obviamente desde fuerzas globales, financieras, el consenso de Washington, la liberalización de regulación, privatización, un modelo de vivienda a partir de los años 90 que promueve el desarrollo urbano privatizado, una cultura de la deuda en donde todos queremos casa propia, todos queremos ser dueños de nuestra casa, aunque esté lejísimos, queremos un lugar protegido, una planeación urbana basada en zonificaciones y usos de suelo, un poco obsoleta, o sea, lo que podríamos pensar que ya en 1950 ya generaba problemas en Norteamérica, hoy estamos viendo que apenas los estamos queriendo hacer aquí. Por otro lado, tenemos esta parte más de las personas, el miedo, la desconfianza, el prejuicio, la discriminación, el privilegio, la inseguridad, la ansiedad, el crimen, la violencia, pues todo esto es lo que avala un poco o lo que respalda un poco esta necesidad de protegerse y de fortalecer el entorno, ¿no? Y luego el tema del control físico y medidas de control. Y es que ya hablará Sergio sobre el urbanismo defensivo, la arquitectura del miedo, del control de acceso, que además puede ser muy agresivo, como en muchos países ahora vemos en bancas con picos o que están hechas para que la gente no se quiera en situación de calle no duerma ahí. O sea, cada vez vamos viendo espacios mucho más agresivos para las personas como una medida de control. Y ya, porque creo que ya me pasé, perdón. Entonces, bueno, la conclusión es que es una invitación más que una conclusión. La invitación es, si bien tenemos muchos años de hablar de la ciudad histórica y lo bella que es y todo lo bonito y todo lo reconocible, ahorita es el momento de reconocer que tenemos infraestructura obsoleta, no tenemos recursos para mantener los espacios ni públicos ni privados, tenemos una costumbre, necesidad construida socialmente de proteger absolutamente todo, de ponerle púas y malla electrificada y demás, porque ya es la práctica convencional, y una estructura urbana completamente rota. Entonces, nuestra oportunidad está en, uno, entenderlo, y dos, ver la manera de que nuestro actuar profesional pues no solamente no lo promueva tanto, sino que ayude a mitigar los impactos ya existentes. Y pues eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Emma. Siempre tus intervenciones tan ilustrativas y que además nos invitan a la reflexión. Pasaríamos con nuestro siguiente ponente, por favor. Presento a Sergio Gallardo. Es arquitecto por la Universidad Autónoma Metropolitana, 94, máster en Desarrollo Urbano y Territorial en la Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, maestría y diseño arquitectónico en la UAP. En 2017 le fue otorgada la beca CONACYT para cursar el doctorado en estudios urbanos. Su tesis doctoral está en proceso.
Desde 2003 combina la práctica profesional con la docencia en la Universidad Iberoamericana como profesor invitado en el CEDIM de Monterrey y desde 2008 del Instituto Tecnológico el Tecnológico de Monterrey de Campus Puebla, donde también coordina el Diplomado de Gestión y Desarrollo de Proyectos Inmobiliarios. Ha escrito distintos artículos relacionados con la arquitectura y el urbanismo en la revista Obras, Nexos, Arquine y desde 2014 en Portavoz. La cultura de boca en boca, donde es miembro del Consejo Editorial de la revista Enlace, miembro fundador de la Vía Recreativa Metropolitana y del primer Festival de Cine y Arquitectura en México, Cine Tectón. Fue miembro del Consejo Ciudadano de Desarrollo Urbano del municipio de Puebla, jefe de Departamento de Gestión Urbana del municipio de Puebla y subdirector de Gestión Urbana del mismo municipio. Pues bienvenido, Sergio, y te escuchamos. Gracias, Mari. Gracias a la academia y por la invitación y bueno, gracias también a todos los que nos escuchan. Voy a compartir mi pantalla y les voy a ir explicando de lo que quiero platicarles el día de hoy. Si ya se ve en modo de presentación, nada más me confirman, creo que ya. Ya, Sergio, ya se ve. Bien, un poco antes de entrar en la materia o en el objetivo de la charla, en el nombre de la charla que se llama Urbanismo Defensivo, quise dar un poquito de antecedentes, aunque muchos ya conocemos los antecedentes de la ciudad de Puebla, su origen y su transformación. Pero más bien yo me estoy enfocando en el origen y transformación de la ciudad de Puebla, pero a partir de sus actividades económicas y cómo se fueron dando a través de los años y que estas actividades económicas fueron determinantes en el crecimiento y en el desarrollo de la ciudad. Este es un esquema del origen de la ciudad de Puebla, donde vemos los tres ríos de ese momento, ¿no? El río Atoyac, el arroyo de Xonaca, el río San Francisco y la mancha urbana de la ciudad. Bordes y elementos físicos importantes que ayudaron también a la localización de algunas de esas actividades, como fue en un momento, lo vamos a ver. Esta es pues el esquema de la traza, ¿no? Una traza española, ortogonal, en damero, los dos ejes que dividen en 4 cuadrantes nuestra ciudad y lo que es la catedral y el zócalo y este borde natural que fue natural, el río San Francisco. Aparecen dos actividades económicas importantes como las fábricas textiles y los molinos, que posteriormente algunos de estos molinos se convirtieron en colonias, como el caso de el Molino de San Francisco, la colonia San Francisco, el Molino del Carmen, que dio también origen a la colonia del Carmen, y el Molino de Huexotitla, que también dio origen muy posterior a la colonia Huexotitla. Y vemos también la importancia de la localización de estas fábricas y de estos molinos que se da precisamente muy cerca o en las orillas de los ríos que teníamos o que tenemos algunos todavía en la ciudad. Después aparece la industria y también cómo la industria busca su localización más privilegiada sobre la autopista México-Puebla. Actualmente, si no me equivoco, tenemos 19 parques industriales que se localizan precisamente a lo largo de la autopista. Después llega el comercio, el abasto y la descentralización del transporte. Teníamos la terminal del ADO, la terminal de Estrella Roja, la terminal, si no me equivoco, de los Autobuses Unidos o AU dentro de la zona de monumentos. La descentralización hace que aparezca la CAPU y obviamente esas terminales ya quedan vacías dentro del primer cuadro, ¿no? Llegan también los centros comerciales, los malls, como les conocemos en algunos países, en Estados Unidos principalmente, pero llegan también a la ciudad de Puebla para establecerse y ya para empezar a determinar también un nuevo modelo de consumo que poco a poco después se fue transformando
o más bien fue transformándose también en tipologías ahora de una plaza o centro comercial cerrado. Ahora ya empiezan a aparecer algunas tipologías abiertas, ¿no? Con una circulación central descubierta, ¿no? También llegan las unidades habitacionales que de alguna manera pues fueron dando el crecimiento de la ciudad hacia ciertas zonas de la misma. Y por último llegan también las universidades o los campus de las universidades privadas más importantes del país, que se empiezan a localizar en una nueva zona que se está desarrollando o que se empieza a desarrollar a partir de los años 90. Estos esquemas que estoy mostrando simplemente son como antecedentes de cómo para mí, o a partir del estudio que estoy haciendo, es que las actividades económicas y principalmente su localización van determinando el crecimiento de la ciudad más allá de un diseño de la ciudad. Y esta es la mancha urbana de la ciudad de Puebla. En color gris vemos la zona fundacional, la mancha fundacional, y en este color rosita, medio rojo, es la Reserva Territorial Atlixcáyotl. Esto es en 1892, en 1900, 1920, 30, 50, 65, 70, 80, en los 90 ya quedó pues bastante grande lo que es la mancha urbana de la ciudad. 2000, 2010 ya se extiende hacia el norte y esta es la Puebla actual. Bueno, esta es una imagen, este es un trabajo hasta hace 4 años, perdón, en el 2017. Llega una actividad económica que desplaza al modelo o al estado del bienestar. Llega lo que es el desarrollo inmobiliario como una de las principales actividades económicas del país, y que a partir de esta nueva actividad económica es como la ciudad empieza a crecer y va determinando el rumbo de la misma. Y esto tiene que ver precisamente con el cambio de los modelos económicos. Como lo mencioné hace un momento, del estado del bienestar que teníamos hasta seguramente José López Portillo, con Miguel de la Madrid empieza a transformarse o a implementarse este cambio, y con el gobierno o la presidencia de Carlos Salinas de Gortari se apuntala ya el modelo neoliberal y cede toda la iniciativa al mercado y a la empresa privada. En este estudio que estoy haciendo planteo como hipótesis que la ciudad ya no se diseña, sino que la ciudad crece a partir de estas tres conceptos o hipótesis: los precios del suelo, las inversiones privadas y la infraestructura vial. La infraestructura vial, más que una línea de comunicación que une dos puntos, es una estructura que genera economía, y que a partir de estas vialidades, ya sea primarias, secundarias, pues las economías empiezan a partir también del desarrollo inmobiliario, las inversiones privadas y los precios del suelo, es como se empieza a generar una urbanización a los lados de esta infraestructura vial. Bueno, quise poner este cuadro simplemente para mostrar mi estudio. Lo que estoy trabajando es la imagen de la ciudad, específicamente de la urbanización capitalista, y todas estas entradas que me fueron llevando precisamente a tratar de desmenuzar el contenido del estudio. Y bien, el documento que estoy investigando o que estoy desarrollando es la imagen de la ciudad capitalista, a partir de 3 componentes de los que habla Lynch en su gran libro de la imagen de la ciudad. La imagen de la ciudad capitalista a partir de su identidad, de su estructura y también de su significado. Eso me llevó a tratar de encontrar o de conocer muchas de las posturas, no solo de arquitectos, que muchas veces me parece que los deberíamos de dejar atrás y pensar en otras disciplinas que aportan
otro pensamiento y otra forma de entender y de ver la ciudad, desde Bauman, Sennett, el mismo Kohlhaas, aunque no es un gran teórico, ¿no? Pero tiene ahí un libro interesante que es La ciudad genérica, Borja, Michael Sorgin con un enorme libro que es Variaciones sobre un parque temático, Edward Soya y Saida Mukshi. Todos ellos me llevaron a después encontrar lo que cada uno piensa acerca de la identidad, de la estructura y el significado. Y entre todo lo que pensaban me llevó a que tenían ciertos rasgos en común, ciertos conceptos en común, como la homogeneización, la desterritorialización, la fragmentación, la densificación y la segregación. Y a partir de ahí, bueno, fui aterrizando un poquito más el documento. Como ya mencionó la doctora Emma, me parece a mí que la ciudad perdió una enorme oportunidad de diseñarse como ciudad abierta, ¿sí? Y bueno, nos dio como resultado una reserva urbanizada, pero a partir de lo que estoy tratando de justificar, que es los precios del suelo, la estructura vial y las inversiones privadas. Mientras unas ciudades derribaron sus murallas para abrirse y tener una ciudad, valga la redundancia, abierta, compacta y densa, en el caso de Puebla creo que se convirtió en todo lo contrario. No se diseñó la ciudad, simplemente se pensó como una inversión, el suelo como una mercancía y la ciudad como eso, también como una mercancía. El suelo siempre ha sido propiedad de alguien, no hay nadie que, o más bien no hay suelo que no sea propiedad de alguien, o es de un público o es de un privado, pero no hay suelo que sea libre. Y es el valor del suelo, ¿sí?, el que va determinando hacia dónde se va a ir la ciudad por su precio. Entre más lejano, más barato, y si yo tengo, yo lo compro y entonces puedo llevar la ciudad hacia allá. El caso más ejemplar, pues es evidentemente lo que hemos venido y lo que ya la doctora Emma comentó, la Reserva Territorial Atliscayot. Me parece que el primer acercamiento que hubo, o la primera investigación que se dio de esta urbanización es de la doctora Virginia Cabrera y el doctor Juan Manuel Guerrero, con su libro La política de suelo en Puebla, ¿no?, una fuente de segregación socioespacial y riqueza selectiva. Así es el título del texto que hacen estos dos doctores, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el resultado de esta ciudad? Antes de llegar a eso, voy a hacer un breve paréntesis comentándoles rápidamente lo que me pasó apenas hace un par de semanas o hace un mes aproximadamente. Tenía que entregar unos documentos en una zona muy cercana a donde yo vivo, que es en Momoxpan. Puse el dispositivo, me indicó por dónde me tenía que ir. Un viaje, una tarea más bien que no me iba a llevar más de 25 minutos, se convirtió en un trayecto de aproximadamente 50. El dispositivo me llevó por un camino y de repente me encontré con esto. Y justo el destino estaba del otro lado de esta barda. ¿Sí? Entonces, pues evidentemente no sabía o no supe qué hacer en ese momento. Más bien me pregunté, bueno, ¿qué pasa, no? ¿Por qué termina la calle aquí con un muro? El dispositivo ya me mandó por otro lado y ese otro lado me llevó pues aproximadamente unos 15 minutos más y me encontré, para entrar a esta zona, que no es un fraccionamiento, me encontré con una caseta de vigilancia, ¿no? Me pidieron mi credencial de lector y obviamente pues a qué iba. Cuestioné un poquito a la persona que me pidió mi identificación, pero obviamente pues simplemente me dijo que ese era su trabajo y listo, ¿no? Y esto es lo que me encontré justo del otro lado de la barda, que me impedía continuar. Después de pasar la caseta,
la casa donde iba es la que tiene ahí el bote de basura de color azul, y esta es la barda. Esta es la barda del otro lado, con esta escenografía muy bonita, con unas macetas, una puerta, un par de ventanas, ¿sí? Y del otro lado, una barda, pues así, sin ningún tipo de recubrimiento, expuesto el blog, etcétera, ¿no? Entonces, esto quiere decir que de un lado de la ciudad, o más bien, esta pequeña parte de la ciudad, o son dos, mejor dicho, esta es una parte de la ciudad, una imagen, y esta es otra, completamente distintas en su condición económica. Y lo podemos ver desde la misma infraestructura que hay en una hasta la que hay en otra, ¿no? Esta pues está pues con esta escenografía, ¿no? Entonces, de la ciudad trazada de una manera ortogonal, de una ciudad pensada, me parece que esto es una ciudad pensada, una ciudad con ciertas intenciones en un momento histórico determinado. Se convirtió la periferia o la nueva ciudad, no se pensó, simplemente se desarrolló, se urbanizó sin ningún tipo de urbanismo, ¿sí? Sino simplemente a partir de una infraestructura, a partir de una serie de vialidades y, como ya lo dije, a partir de los valores del suelo. Pero esta es la morfología de la ciudad o de la ciudad que está en la periferia, ¿no? Una ciudad que no tiene una forma definida, sino que la forma la va dando la tenencia de la tierra. Y entonces aparecen estos esquemas, ¿no? La ciudad abierta, ortogonal, pero la característica principal es que es una ciudad abierta. Y por otro lado, una ciudad con una morfología completamente orgánica, pero orgánica no porque haya sido pensado un urbanismo con un trazado, una morfología pensada, trazada y diseñada sobre todo desde algún elemento orgánico, simplemente porque estas figuras son las figuras geométricas de los terrenos, de las propiedades que tienen estas formas, ¿no? Y como las vialidades ya pierden, obviamente, un trazo, simplemente dan continuidad entre una y otra propiedad. Pero ¿qué pasa en el esquema de la izquierda? Que dentro de esa propiedad está la edificación, está hacia adentro todavía. Por lo tanto, estas figuras, ¿sí? No sé si vean mi cursor, estas figuras como frijolitos, amibas, etcétera, esa es la propiedad. Pero adentro es donde está la edificación. Y entonces empiezan a aparecer barreras. Barreras que impiden el contacto y, por supuesto, el ingreso a esos espacios. Y otro modelo de ciudad que aparece en esta parte es que vemos siempre estacionamientos. O sea, la principal vista o la principal imagen que tenemos de esta ciudad, de esta parte de la ciudad, es el estacionamiento, es el auto. Atrás viene, evidentemente, la edificación, ya sea una oficina, un edificio de oficinas, una plaza comercial, un edificio de departamentos, lo que sea. Pero siempre lo primero que vemos es el estacionamiento. Víctor Groen, en su libro, decía que si no hay estacionamiento no hay negocio, no parking, no business, ¿no? Entonces, lo primero que vemos siempre al cursar esta vialidad o estas vialidades es el estacionamiento. Entonces, el automóvil se convierte, pues evidentemente, ya en un objeto de uso, sino de valor. Y bueno, todo esto me llevó a plantear que la ciudad está compuesta, o mejor dicho, que la ciudad tiene 4 componentes. Esta urbanización tiene 4 componentes. El primero es que la plaza o el centro comercial ha sustituido al espacio público abierto como lo conocemos. El segundo componente es que la vivienda se desarrolla en fraccionamientos cerrados. El tercer componente es que la arquitectura empieza a representarse a partir de una verticalización, ¿sí? Y con ciertos
materiales transparentes, ¿no? Y que eso evidentemente nos da muestra del poder económico. Y por último, la ciudad del automóvil, que ya también lo comentó la doctora Emma. ¿Sí? Una ciudad donde la única forma de llegar a muchos de estos lugares es a partir o con el uso del automóvil. Y una ciudad que pudiera estar en cualquier lado. ¿Por qué? Porque su condición de ciudad ya no tiene identidad. Simplemente es una ciudad parecida a todas las demás zonas de otras ciudades del mundo, ¿no? Donde precisamente se empieza, o más bien empiezan a coincidir estas hipótesis que planteo que pues el desarrollo inmobiliario ha sido el que ha determinado el rumbo, pero también la imagen de la ciudad. Y eso es lo que estoy trabajando, imagen, ¿no? Y bueno, las ciudades siempre han tenido estos elementos de protección. Aquí tengo una cita de Eloy Méndez, dice: la agrupación comunitaria, la previsión de ataques militares, epidemias o el reclamo de exclusividad de las élites han impuesto el acotamiento y separación en el espacio urbano. Me parece importante hablar de lo que genera este urbanismo defensivo o esta imagen que se empieza a crear en la ciudad, que no solo es a nivel urbano, por supuesto que es a nivel urbano, pero me parece que es mucho más importante hablar de la exclusión social, ¿no? Lefebvre habla precisamente de la construcción social del espacio y Harvey también de la segregación desde las distintas, cómo la ciudad se va identificando a partir de sus estratos económicos, ¿no? Y nos encontramos con esto, ¿no? Con calles que aparentemente no deberían de tener el permiso de cerrarse, sin embargo, están cerradas, ¿no? Solo se permite el acceso pues al residente. Y esta es la imagen de la ciudad o de ciertas zonas de la ciudad, ¿no? Donde la caseta de vigilancia ahora ya es la torre, ¿no? De aquella ciudad amurallada, y cómo precisamente la infraestructura también me parece que no es accesible. Entonces, al hablar de este urbanismo defensivo, creo que también podemos hablar de la accesibilidad que hay hacia ciertos puntos de la ciudad, y cómo también la escala del peatón queda casi perdida. En todas las imágenes hay un peatón caminando y no lo vemos. ¿Por qué? Porque la escala de la ciudad es tan abierta y está relativamente fuera de, ¿sí?, que nos impide ubicar al peatón. Desde la dimensión de la banqueta, ¿no? La banqueta como, no la calle, sino la banqueta como el verdadero espacio público, es casi inexistente y en algunos casos pues, es muy poco circulable, ¿no? O lo mismo, esta zona de la ciudad donde lo que vemos son bardas, ya lo dijo la doctora Emma, ¿no? Circulamos, pero lo que tenemos siempre a los lados son bardas, bardas y bardas y bardas. Entonces, ¿cómo podemos conectar una ciudad desde el punto de vista social, desde sus habitantes, si estamos encerrados o si se vive encerrado? Por supuesto que la inseguridad se ha convertido en una estrategia urbana, literalmente. ¿Por qué? Porque ya somos presos del miedo. El miedo al exterior nos ha llevado a plantear o a pensar que la única forma de protegernos del exterior es estando dentro, estando protegidos. Y bueno, termino con esta breve, con esta imagen que también, bueno, la exclusión no nada más es territorial, también es desde la cultura, desde la raza y desde muchos aspectos estéticos de cada una de las personas. Y bueno, pues eso es todo.
Pues muchas gracias, Sergio. Me pareció súper interesante ver tu mancha urbana creciendo en el mismo mapa. Y bueno, la otra parte de la que habla sobre la vialidad, ¿no? O sea, la vialidad le da valor al suelo y la vialidad es la que hace crecer la ciudad. Y sin en cambio las banquetas pues no son importantes y el peatón pues realmente queda como en segundo lugar, ¿no? Sí, Pues claro, claro. Y bueno, yo creo que habrá que repensar muy bien en cómo hacemos la ciudad y quiénes toman las decisiones que hacen la ciudad, ¿no? No se trata de que el desarrollador no haga, por supuesto que no, sino que también veamos la manera de cómo lo que hace pueda también aportar un poco a la ciudad. sí, yo creo que es un reto, ¿no? Para los arquitectos. Sandra, te doy la palabra para la presentación de Sonia. Muchas gracias, Mari, y gracias, Sergio. Es para mí un gusto presentar a nuestra última ponente, quien es la maestra Sonia López, arquitecta por la Universidad Iberoamericana, maestra en ordenamiento del territorio y actualmente está estudiando el doctorado en procesos territoriales. Titulada por excelencia académica y becaria del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ha participado también en diversos congresos nacionales e internacionales en el ámbito del territorio y el urbanismo. Desde el 2007 funda Moctezuma Oficina de Arquitectura con su socio Luis Moctezuma y han trabajado hasta la fecha desarrollando proyectos y construcción de diferentes escalas en el rubro habitacional y comercial. Desde el inicio de su ejercicio profesional tuvo la inquietud de colaborar en el ambiente académico, por lo que ha impartido clases en la Universidad Iberoamericana desde el 2007 hasta la fecha. Considera que es fundamental transmitir el conocimiento a nuevas generaciones de arquitectos. En la actualidad desarrolla un proyecto de investigación en la comunidad de San Bernardino Tlaxcalancingo como parte del doctorado en procesos territoriales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Muchas gracias por participar en esta sesión, Sonia. Bienvenida. Muchas gracias, Sandra, y muchas gracias a todos por la invitación. Voy a compartir mi pantalla. ¿Ya se ve? Sí, ya se ve. Muchas gracias, Mary. Bueno, pues hoy justamente les voy a hablar del proceso de investigación que estoy llevando a cabo en la comunidad de San Bernardino Tlaxcalancingo. El título de esta ponencia es La defensa del territorio en San Bernardino, precisamente. Y bueno, todos sabemos que la apropiación del espacio público, o bueno, no sé si todos lo sabemos, pero refrenda el sentido comunitario de los pueblos indígenas y crea paisajes culturales dignos de preservarse como vínculos de nuestro legado mesoamericano. Curiosamente, esta naturaleza heterogénea del espacio público que nos permite entenderlo en sus complejidades, también está frecuentemente amenazada por estos fenómenos de transformación de la vida urbana que nos hablaba hace un momento Sergio y también Emma. Y en los pueblos originarios, precisamente los que están más cerca de las zonas urbanas, encuentran posibilidades mercantilizables. Y bueno, obviamente esta expansión territorial no tiene ninguna valoración hacia la cultura o las relaciones de los habitantes de las comunidades ya existentes. Este es el caso de San Bernardino Tlaxcalancingo. Ay, perdón. Un poco de ubicación de nuestro contexto. San Bernardino está ubicado en la zona surponiente de la ciudad de Puebla. Es parte del municipio de San Andrés Cholula. Es su junta auxiliar más grande. Y como pueden ver en este mapa, aquí es el primer momento en el cual pueden encontrar una referencia acerca de las discrepancias que hay para ubicar cuál es el territorio de San Bernardino. Este es el territorio de San Bernardino, este es su mancha urbana, pero este también es el territorio de San Bernardino, según el municipio de San Andrés. Y bueno, esto es porque desde 1994, en la creación de las reservas territoriales, hubo una transformación urbana sin precedentes en esta zona y un proceso de especulación inmobiliaria que continúa hasta la fecha. Este proceso empezó por la creación de las reservas territoriales, particularmente la reserva Tlixcayotl,
quedaba en los límites de la zona de San Bernardino y hubo problemas que todos conocemos ya acerca de cómo fueron despojados de estas zonas agrícolas los habitantes, un proceso de expulsión y segregación que sigue hasta nuestros días. San Bernardino inicialmente cedía 140 hectáreas en el Programa Subregional de Desarrollo Urbano y terminó por ceder casi 364 para el año 2000. Casi 2.000 hectáreas en el 2015. Esto ha significado un duro golpe para la manera de desarrollar su vida. San Bernardino es un pueblo originario que tiene relación con los tlaxcaltecas que llegaron a la fundación de Puebla. De hecho, es el pequeño Tlaxcala. Y dada esta especulación de suelo y esta migración tan fuerte que ha tenido desde la década de los 90, el proceso de urbanización y los precios de suelo se han disparado. Hay un contubernio entre la planeación del territorio y los agentes inmobiliarios, ya como nos decían Sergio y Emma, donde siempre hay un discurso para desincentivar el uso del campo. Ha habido muchos problemas también en cuanto a los precios del suelo. Y bueno, todo esto ha contribuido a esta invisibilización de San Bernardino como pueblo originario, tal como también nos platicaban hace un momento los dos ponentes. La infraestructura y la conectividad está completamente en manos de los desarrolladores inmobiliarios y este juego en los usos de suelo pues va dando para los habitantes originarios mayores problemáticas que beneficios para quedarse. Esta corrupción se ha manejado en las últimas 3 décadas y finalmente han logrado desincentivar el campo y generar sobre todo los corredores más importantes como la vía Tlaxcala, la venta de los terrenos. Curiosamente, estos momentos de pérdidas en la comunidad de San Bernardino también fueron un momento de ruptura en cuanto a su falta como de cohesión. Han logrado una organización comunitaria en la última década, como nunca antes la han visto, y una revalorización del territorio que les lleva a pensar en él como un paisaje cultural digno de preservarse. San Bernardino, solo por tener algunos datos, tiene un crecimiento de población del 5.3% anual, que es 4 veces superior al reportado por el Estado o por el país en los últimos 20 años. Este es el caso de todo San Andrés Cholula. Todos sabemos que Lomas de Angelópolis, todos estos desarrollos están muy interesados en esos predios. Concentran la mayor proporción de población de lengua indígena, como un contraste muy fuerte con lo que les acabo de decir. Y en los últimos 10 años se ha perdido casi un 8% de esta población. Hay un cambio en sus modelos de vida y este pensamiento neocolonial que los va invisibilizando y los va transformando en empleados precisamente al servicio de los intereses de estas clases dominantes. Un ejemplo de esto que les estoy diciendo, esta mancha urbana que pueden ver en el mapa de la izquierda es San Bernardino Tlaxcalancingo hace 2 décadas, luego hace 1 década y luego hace 5 años. La mancha urbana ha ido creciendo de tal manera que cada vez hay menos zonas agrícolas, va quedando además más aislado el centro poblacional y van generándose nuevos discursos que les van llevando a estas ideas de modernización, esta apertura de calles para permitirle el paso a las personas que viven en Lomas de Angelópolis y sobre todo en los desarrollos que quedan en la orilla del pueblo, como son estas torres y podemos ver, por ejemplo, Ciudad Judicial. Todos ellos se conectan a través de la mancha urbana del pueblo originario y están en una permanente lucha precisamente por impedir que haya más aperturas de avenidas, que se autoricen nuevos fraccionamientos y sobre todo las torres que los van cercando en la zona de la vía Tlaxcala, pues para ellos son muy relevantes porque van perdiendo también este paisaje de las nopaleras. Este es el territorio de San Bernardino Tlaxcalancingo. Como pueden ver, está rodeado por la Federal Atlixco
y por la vía Tliscayot, son las avenidas más importantes que lo cruzan, así como el periférico ecológico. Aparentemente, conforme fue pasando las décadas y la mancha de la reserva Tliscayot fue encontrando estos suelos urbanizables más interesantes, fueron generando todos estos nuevos desarrollos. Aquí pueden ver Lomas de Angelópolis, La Vista, esto es Ciudad Judicial, toda esta parte también está llena de pequeños fraccionamientos. Ay, perdónenme. Y este es el territorio de los barrios y la colonia que aún son identificables como parte del pueblo originario. Son 6 barrios, una colonia. Cada uno de ellos tiene sus propias organizaciones, sus mayordomías. Siguen teniendo una iglesia a la cual hacen referencia por los habitantes de cada barrio. Los barrios que están en más peligro son los barrios más lejanos del centro poblacional, que serían Xochitepec y Jicotzingo. Y hay un fuerte discurso en cuanto a la identidad territorial. Al hacer entrevistas con los habitantes, te hablan precisamente de su preocupación por no perder más territorio, porque las personas decidan quedarse, porque el uso de sus tierras les confiere cierta autonomía, y porque al ir viendo cómo se van llenando de fraccionamientos y estos fraccionamientos traen nuevos habitantes, pues van viendo cómo se pierde esta apropiación que hacen del espacio público, porque a los nuevos habitantes, como nos decía Sergio hace un momento, esta venta y también como nos decía Emma, este imaginario de temor y de fortificación, pues va generando estos fraccionamientos cerrados, sin ningún respeto por la traza urbana que ya existía, coartando sus caminos hacia las zonas de siembra o los lugares en los cuales podían desarrollar festividades tradicionales, ferias, en el espacio público, pues ya no son permitidos porque los nuevos habitantes pues quieren hacer los cruces. Este es uno de los mejores muestras de cómo los intereses del Estado finalmente están antepuestos a lo que es la vida urbana de un territorio originario. El San Bernardino Tlaxcalancingo es la mancha negra para los AGEPS y es la mancha amarilla para los planes de desarrollo del municipio de San Andrés Cholula. Este limbo en el cual dejan una gran parte de las zonas que todavía son agrícolas, obviamente permite generar diferentes planes de desarrollo hacia estos limbos, los diría yo así, que obviamente a las autoridades les conviene para poder dar permisos de uso de suelo y crecimiento de fraccionamientos, de torres, como las que encontramos desarrolladas en toda la vía Tliscayot. Grupo Proyecta se sabe que está generando compras masivas de terrenos en la zona sur de esta junta auxiliar. Las autoridades municipales siguen autorizando estos cambios de uso de suelo. La Escuela de Fútbol de los Pumas pretende quedarse con terrenos rentados y ha presentado escrituras apócrifas. Y San Bernardino siempre es una comunidad que está en lucha, siempre está defendiendo su territorio. Curiosamente, en estas luchas han encontrado una voz interesante, han hecho una alianza muy fuerte en cuanto a la Asamblea de Pueblos Originarios y se reúnen los representantes de barrio para poder generar posibilidades de lucha precisamente contra todas estas maniobras que están tratando de pues, quitarles el territorio. En las entrevistas me comentaban, por ejemplo, que pues hay esta reunión en la cual pues, se busca cómo volver a presentar los papeles y generar vínculos con nuevos abogados para que defiendan los territorios, por ejemplo, de la Escuela de Fútbol de los Pumas, o para que el Grupo Proyecta no genere cortes en las circulaciones que impidan el paso a las personas que no quieren vender. Y lo más interesante de todo esto es cómo ellos están refrendando todo el tiempo este sentido de comunidad. Siempre están peleando,
pero la verdad es que también a veces ganan. Y es uno de los pocos pueblos originarios que tiene en su historia momentos de lucha que se ganó. Uno de sus mejores ejemplos es que en los terrenos que están al norte del desarrollo urbano de la población, son los terrenos que todos conocemos, todos los que hemos vivido en Puebla, son sus canchas de fútbol y de béisbol, de todo aquel que desde que era niño vive en Puebla, ubicará que pasaba uno frente a la iglesia y al otro lado estaban estos campos de béisbol. Se han ido reduciendo, generaron ahí una preparatoria, pero lo que quedaba de campos, que de hecho ahí siguen desarrollando la Feria del Nopal, el gobierno de Rafael Moreno Valle quería hacer, junto con Leoncio Paisano, una unidad deportiva. Pusieron la primera piedra y es el único proyecto del sexenio del gobernador que no se llevó a cabo. Los habitantes generaron tanto ruido, hicieron tanto por echar para atrás el proyecto que finalmente desistieron, y los campos siguen ahí y siguen utilizándose, y pues siguen también siendo la feria del nopal. Perdónenme, mi presentación está medio loca. Ok, y bueno, estas actividades en el espacio público que los habitantes de San Bernardino generan, construyen paisaje cultural. Y este paisaje cultural, este es lo que da el alma a su territorio. Estas actividades que generan pueden ser un proceso de alto impacto para precisamente apropiarse y construir sus lazos culturales y sociales. Curiosamente, ahora hay un gran interés en todas las agendas urbanas por generar estos lazos, gestionar estas nuevas maneras de movilidad, esta apropiación del espacio público. Y la ironía es que los lugares donde ya existen estas movilidades de peatonales, del uso de la bicicleta, estos desarrollos de vida en el espacio público, pues las ignoramos y queremos siempre modernizarlas. Una de las cosas que me comentaba también otro de los entrevistados, me decía, las personas llegan acá buscando vivir con más tranquilidad, generar otra clase de vida, pero curiosamente compran estas casas y después quieren que nosotros nos parezcamos a lo que es su vida de la ciudad. Y esa es la ironía. Si apreciamos tanto la tranquilidad con la que se vive en un lugar pequeño, pues podríamos también apreciar que estos modelos de vida podrían ser algo que se debe preservar. En Tlaxcalancingo, por ejemplo, las actividades civiles y religiosas de los barrios siguen siendo muy fuertes. Ellos defienden todavía esta posibilidad de hacer las fiestas civiles en las calles, y las personas que llegan, sobre todo en el centro urbano, pues tienen que adaptarse a esos modelos porque pues ellos de todos modos cierran la calle, aunque no haya un consenso con todos los nuevos habitantes, siguen echando cohetes, generando las fiestas de barrio, invitándose unos a otros, haciendo procesiones, y esta riqueza es algo que los llena, que nutre su identidad. Lo que ven aquí es lo que está marcado en rojo, son sus centros de barrios, y tienen muy pocas áreas verdes, son estas tres, que son las que dan pues vida al territorio si quieren juntarse todos. Aquí hay algunos ejemplos de lo que hacen en el espacio público: las posadas, las bodas, los 15 años. Son un pueblo que todavía colabora como comunidad para una boda, para un funeral, que se reúne en el atrio, en la plaza de su junta auxiliar para llevar a cabo festividades. Y bueno, esta resistencia de los pueblos originarios finalmente les ha ido dando voz. Han encontrado, por ejemplo, ahora en la pandemia, nuevas maneras de seguir comunicados, generando redes sociales, nuevos vínculos a través precisamente de los chats de WhatsApp. La asamblea comunitaria sigue adelante, a pesar de que no se pueden reunir, bueno, hasta el año pasado no se podían reunir en la plaza pública.
La asamblea comunitaria es algo muy interesante, no solamente porque las personas todavía estén dispuestas a luchar por su comunidad, sino por el reconocimiento que hay ante las familias originarias. Se pasa lista y los representantes de cada familia están ahí para dar voz y voto a las decisiones del pueblo. Y es en esta parte de la comunalidad donde precisamente ellos encuentran el espíritu necesario para resistir y para no ceder ante esta pues vorágine inmobiliaria que los va acercando. Siguen desarrollando sus fiestas y me siguen diciendo que pues es necesario hacer que todos comprendan que ellos tienen una tradición que no se va a ir. Y bueno, este es el rostro de la resistencia. Muchas gracias. Sonia, muchísimas gracias por tu intervención. Me recuerda mucho mi pueblo, que estoy aquí en Tonancintla, que tenemos muchas cosas parecidas y bueno, apareció este grupo de Cholulas Unidas en Resistencia y bueno, todo lo que se ha trabajado por el programa de desarrollo que desgraciadamente no se avanzó para firmarlo ahorita con la salida de este gobierno, pero bueno, yo creo que este tema de seguir defendiendo el territorio, sobre todo de toda la zona agrícola, pues es bien importante, ¿no? Creo que tenemos que ser un poco más responsables. Y bueno, estos procesos de crecimiento de la ciudad, la verdad es que son bastante difíciles, ¿no? En general. Pero bueno, muy bien el cierre creo que con los 3 ponentes. Y ahora estamos un poquitito atrasados, nos hemos llevado un poquito más tiempo del que estábamos programando. Entonces, ahora como que creo que en vez de hacer una ronda completa, hacer como una pequeña intervención a manera de conclusión de cada uno de los ponentes e invitar a todos los que están participando, pues que pongan sus preguntas en el chat para que terminando esta intervención, pues podamos dar lugar a las preguntas de todos ustedes. Pues Emma, si quieres, no sé cómo vamos a marcar el tiempo, pero le haremos así. Y bueno, antes que nada agradecer a la Academia Nacional de Arquitectura Capítulo Puebla por la oportunidad de tener estos espacios para hablar, ¿no? Yo creo que a mí en particular lo que me interesaba era no de hablar de un caso en específico o de un proyecto en específico, sino de cómo nos hemos acostumbrado a un modelo de ciudad muy rápido, ¿no? O sea, a un modelo precisamente de fracturas, de rompimientos, de fronteras, y que no solamente se convierte en una práctica de la vida cotidiana, sino que se convierte en el nuevo normal. Y este nuevo normal nos, obviamente, y es parte de la investigación que se estuvo haciendo, llega un momento en el que es la opción, se convierte en la opción, y la contraopción es ir contracorriente, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasa cuando nos acostumbramos tan rápido a vivir, y no hablo en el caso de Puebla, hablo en el país en general, a vivir en un entorno en donde entramos y salimos a visitar a amigos y nos abren la cajuela para revisar que no traigamos a una persona? ¿Desde cuándo se volvió normal entrar a un centro comercial y que hayan personas armadas con armas de gran calibre afuera de una tienda de anillos y relojes, ¿no? O sea, ¿en qué momento se volvió normal el generar estos choques, esta polarización de tú que quieres detenerme a mí, que he trabajado por mi propiedad privada y con qué derecho me cierras la calle? O sea, ¿en qué momento normalizamos esta violencia de lo social, de lo común, y cuando dejamos de pensar en esta visión colectiva de ciudad, ¿no? Entonces, creo que si bien no es exclusivo de Puebla, o sea, sobre todo me interesaba esta parte teórica al principio porque estamos hablando de autores que trabajan en Argentina, en Brasil, en Chile, en Colombia, y que además expresan esta preocupación de lo que va a representar en el mundo de los significados, ¿no? Y este mundo del simbólico, esta fragmentación simbólica,
pues cada vez la vemos más clara en ciudades, en la misma Ciudad de México, cuando vemos que de repente en los grupos de WhatsApp hay se pone la fotografía de una persona que creen que les robó una cosa en la entrada y la ponen en público, la exponen, la violentan un poquito su persona. ¿Qué pasa cuando tenemos entornos en donde claramente no se deja entrar a personas, a entornos públicos, a usar el espacio público por esta administración desde lo privado? Entonces, creo que la reflexión ahorita en el caso de Puebla es, ya tenemos esta estructura un poco rota, ¿no? ¿Cómo podemos volver a coser, vincular, conectar dentro de lo posible? ¿Y cómo nos podemos volver a acostumbrar a vivir con el otro? O sea, que el otro no sea el enemigo y que el otro no sea el malo del cuento, ¿no? Entonces, tiene que ver más con las prácticas de vida cotidiana. O sea, le echamos mucho la culpa al desarrollador y al arquitecto, que sí tiene mucho de culpa, pero no es necesariamente el único responsable. Tiene que ver más con estas prácticas de no querer tener que ver al otro y de evadir la realidad más allá de lo que me agrada ver. Yo con eso concluiría y muchas gracias a todos los que todavía están aquí a estas horas. Gracias, Emma. Pues pasamos con Sergio para escuchar tu participación final. Gracias, Mari. Bueno, a mí lo que me interesa plantear en o lo que me interesó plantear en esta explicación, en esta presentación es cómo la ciudad ha dejado de ser diseñada, cómo la ciudad ha dejado de ser pensada y planeada y simplemente la ciudad actual es producto del desarrollo inmobiliario, de la inversión privada, que no está mal porque el desarrollador inmobiliario es, en primer lugar, un empresario que busca también obtener siempre utilidades y ganancias. Creo que también el desarrollador inmobiliario hace lo que hace porque está permitido, porque se le ha permitido, porque no hay una regulación que controle en dónde y por qué y cómo va a invertir. ¿Sí? Entonces, creo que allí es un tema importante tomarlo, sí, como una actividad económica, pero me parece que habrá que buscar la manera de cómo regularla y cómo también el gobierno no le ceda tantos beneficios de suelo, sino que también de alguna manera se pueda equilibrar con algunas otras condiciones o ponerle otras condiciones. El caso importante, o más bien el caso que me llama mucho la atención, es cómo la 11 Sur ha crecido, cuánta inversión se le ha dado a la calle, a la 11 Sur, sobre todo hacia el sur de la ciudad, y no ha generado lo mismo, porque la inversión no ha sido la misma. El interés político no ha sido el mismo. Y el doctor Valverde lo explica en su libro, ¿no? Y cómo la vía Tliscayot, cuando surgió la vía Tliscayot, en primer lugar, se tuvo que mover la caseta. ¿Sí? La caseta no estaba donde está ahorita, estaba donde están estos ángeles, casi llegando al bulevar, al circuito. Se movió la caseta y al momento en que se hace ese movimiento, pues todo el suelo ya pasa a ser del Estado y ya no de la Federación y queda a libre mercado. Recordemos también que esta vía, la Tliscayot, tenía una sección, tenía un ancho de ida y un ancho de regreso, o sea, no tenía los 7 carriles de un lado ni los 7 carriles del otro, ni tenía el concreto hidráulico. ¿Sí? Entonces, también surge esta vía a partir del fraccionamiento de La Vista y de Lomas de Angelópolis. ¿Sí? Entonces, el recurso público se destinó a 2 fraccionamientos importantes. ¿Sí? Entonces, me parece que la reflexión tendría que ir a que el arquitecto ya no diseña las ciudades. Y en ese sentido, como académicos o los que estamos involucrados en la academia, ¿cómo tratamos de resolver o cómo tratamos de involucrar a las futuras generaciones en el interés por la ciudad más que por la arquitectura? Ya, eso es todo.
Gracias. Gracias, Sergio. Pues pasamos ahorita a la... había una pregunta por aquí interesante. Bueno, en general tienen muchas felicitaciones. Muy impresionados varios arquitectos de la información que se les ha pasado. Y no estaba, es la última. Me perdí. Hay 3 preguntas ya. Creo que podríamos darle lectura a las 3 porque se relacionan un poco. La primera es, no se identifica quién pregunta, pero nos dice que ante sus análisis, ¿qué alternativas viables propondrían haciendo responsables a quien deba ser para recuperar los principios básicos del urbanismo? Esa es la primera y creo que la podríamos enlazar con una de las más recientes, de la arquitecta Zaira. Su pregunta es, ¿qué se puede hacer para que los gobiernos en turno permitan y se apoyen en expertos para regularizar, ordenar, disciplinar y etcétera, para tener mejores ciudades? Y la otra pregunta de Berenice nos dice, ¿qué recomiendan a las nuevas generaciones de arquitectos que venimos para poder hacer algo más que crear proyectos nuevos que sean empáticos? Creo que podríamos empezar en el mismo orden, Emma, luego Sergio y luego Sonia, por favor. Muchas gracias por las preguntas. Creo que aquí entraría un poco los 3 temas de los que hablaba, ¿no? O sea, por un lado, si es un tema de política pública, no necesariamente de un modelo de planificación urbana rígido como el que hemos querido imponer en América Latina en los últimos 20 años, que además no solamente no funciona, sino que genera mayor oportunidad a la incertidumbre y a la corrupción, precisamente porque es demasiado rígido, sino modelos que vayan comprendiendo las prácticas de vida cotidiana, las comprensiones de la economía a nivel de calle, de barrio, de localidad, y sobre todo entendiendo las dinámicas de coexistencia con el otro, ¿no? Entonces, tendríamos que pensar, y esa es un poco la apuesta que están haciendo varias alternativas desde el sur, en estos procesos de co-creación que pueden en un momento dado generar alternativas que ya no son zonificaciones y usos de suelo, sino que tienen que ver como el para qué, para quién lo va a usar y qué sentido tiene en el lugar en el que se integra, ¿no? En la segunda parte tiene que ver con el que hablaban de la participación de técnicos y expertos. Tenemos una estudiante en la maestría que está trabajando con innovación transformadora, y uno de los principios es que puedes tener iniciativas que a nivel de nicho puedan ser muy, muy valiosas y que puedan tener un efecto positivo, que puedan transformar la realidad del entorno local. Pero si no logras que haya un impacto desde la parte sociotécnica, o sea, aquel que se dedica profesionalmente a eso, que tiene que ver con gestión de agua, residuos, adaptación a cambio climático, o sea, cualquiera de estas partes técnicas, si no logras vincular los dos, difícilmente podrás hacer un cambio en el largo plazo y modificar el paradigma, ¿no? Entonces, ahí la segunda parte tiene que ver con que estas iniciativas comunitarias que haya vengan acompañadas de este soporte sociotécnico para entender no solamente la parte del vivir y del experimentar, sino qué representa el no tener una infraestructura adecuada, nosotros lo estuvimos haciendo en algunos talleres, sobre todo en el tema del valor de suelo, entender que venderlo en 2 millones de pesos hoy es perder el patrimonio de una familia de 80 años y perderlo para toda la vida, ¿no? Entonces, que son 2 millones de pesos contra 80 años de trayectoria, ¿no? Entonces es un poquito como poder hablar en otro lenguaje. Y la tercera tiene que ver precisamente con qué podemos hacer como arquitectos. Pues uno, estar más enterados, porque nos enseñan COSCUS y cuántos niveles, y la realidad es que la gran mayoría no entiende ni qué es intensidad, ni cómo se maneja la densidad, ni cuáles son las condiciones de habitabilidad. O sea, hay un desconocimiento
desde la perspectiva de, digamos, urbana, más allá de lo físico. Entonces, aquí lo importante sería que como arquitectos tengamos más contacto con geógrafos, con personas, con ingenieros, con sociólogos, y no para que no para que nos digan realmente qué hacer, sino para tener un diálogo entre iguales, o sea, porque al final del día las ciudades son construidas por todos. Entonces, mi respuesta a los tres serían que efectivamente no es un tema de prohibir. Lo que hemos visto es que las prohibiciones terminan siendo y teniendo efectos colaterales, sino más bien de construir visiones comunes y encontrar alternativas desde esta posibilidad de coexistir. Y ahí terminaría. Muchas gracias, Emma. Sergio, ¿quieres responder? Sí. ¿Cómo recuperar los principios básicos del urbanismo a quien sea responsable de esto? Pues me parece primero habría que entenderlos nosotros, ¿no? ¿Cuáles son esos principios básicos del urbanismo? Puesto que la ciudad va cambiando y va cambiando y va cambiando, y a lo mejor estos nuevos principios en el 2021 ya van a ser distintos en el 2030. Sin embargo, creo que la relación que hay entre el gobierno y las academias está por debajo de lo que debería de ser. En primer lugar, me parece que debería de existir realmente una atención a lo que se produce en la academia, pero no verlo únicamente como estudios de investigación, sino como proyectos o como investigaciones que sustenten futuros proyectos. Y para eso me parece que tanto las academias como las instituciones y los colegios de arquitectos deberían de ser más reactivos y más rebeldes y más propositivos, más incisivos en lo que hacen y en lo que tratan de fomentar. Por otro lado, me parece que también que los gobiernos tienen muy poco tiempo, sobre todo el municipal, para tomar o para emprender proyectos a largo plazo. ¿Sí? Con 3 años me parece que no es suficiente para que un gobierno tenga el tiempo suficiente para replantear estos cambios de paradigmas o este nuevo urbanismo que se pretende, si el mismo gobierno, por un lado, no sabe cuáles son esos principios del urbanismo, no tiene ese conocimiento de ciudad, ¿sí? Y por otro lado, pues no tiene el tiempo suficiente. Me queda claro que no necesita un presidente o una presidenta municipal saber o dominar todas las áreas de una ciudad, pero creo que debería de tener expertos que apoyen y que sí tengan esa visión de ciudad que tanto necesitamos. Y está en los objetivos del desarrollo urbano sostenible, está en la Agenda 2030. Yo creo que están ahí, pero que no queden como documentos nada más, sino que realmente los que estamos afuera, desde la academia, desde la práctica, desde las instituciones, los colegios, etcétera, pues realmente seamos más reactivos y tratemos de empujar realmente esas iniciativas que el gobierno probablemente no las tenga. Entonces tienen que salir con proyectos a lo mejor desde la universidad, con alumnos de la universidad, y a partir de ahí, pues también que los directores de las carreras pues empujen los proyectos, que los directores de las universidades pues también empujen esos proyectos. Y ese también tiene que ver con esta pregunta de qué recomendamos para las nuevas generaciones. Pues bueno, entender que cualquier diseño, cualquier cosa, entre comillas, que construyan, va a tener un impacto con la ciudad. ¿Y cuál va a ser ese impacto? Porque puede ser negativo, pero también puede ser positivo. Entonces hay que apostarle a que sea mucho más positivo y benéfico para la ciudad, pero obviamente también para el que se lo está pidiendo, ¿no? Gracias, Sergio. No, gracias. Sonia, si tú quieres también hacer tu conclusión, porque creo que intervenimos con las preguntas, y también si quieres responder a las mismas preguntas, también te damos palabra. Bueno, listo.
Pues creo que como conclusión, y que podría responder también un poco a las preguntas, yo creo que estas maneras de vivir que, como decías, pues no son solamente de San Bernardino, hay muchos lugares donde hay una resistencia y una idea de hacer comunidad y de manifestar formas de vida que la verdad es que en la ciudad nos hemos olvidado de lo que significa mirar al vecino, juntarse, generar un frente común para exigir cualquier cosa. Pueden ser un ejemplo no solamente de cómo los pueblos originarios manejan este sentido de comunalidad, sino también de cómo el uso del espacio público puede dar también esta cohesión social que nos permite enfrentar estos retos, ¿no? Si tenemos una sociedad más organizada, una sociedad que está consciente de que hay diferentes maneras de vivir, diferentes maneras de apropiarse del espacio, no solamente podemos reafirmar la identidad, en este caso de un pueblo originario, sino reafirmar también nuestra identidad como ciudadanos, y precisamente eso yo creo que podría servir no solo para los arquitectos, sino en general para todas las generaciones, como un modelo para tener conciencia social, para efectivamente exigirle a nuestros gobiernos que hagan su trabajo, para ser demandantes en cuanto a estas reformas o estos planes de desarrollo que, como bien decías, pues se van logrando y de pronto ya no se firman y pues se van para atrás, sino más bien tener esta proactividad hacia también nosotros como no arquitectos solamente, sino como ciudadanos, exigir o entender que estas nuevas maneras que están siendo, digamos, como tan de moda, por ejemplo, en otros países y que nosotros ya teníamos y estamos acabando con ellas, bueno, pues más bien deberíamos sentirnos orgullosos de que existan estas manifestaciones, estas maneras de reunirse, de caminar, de movilidad, todavía en pequeños grupos comunitarios, y precisamente creo que eso podría hacer una diferencia en cuanto a la mentalidad, y esa mentalidad pues se verá reflejada en estas personas que van a llegar a los puestos gubernamentales, burocráticos, que precisamente están a cargo de gestar o de autorizar determinados planes de desarrollo, movimientos, fraccionamientos, usos del suelo en general. Creo que mucho tiene que ver con nuestra conciencia, más allá de como arquitectos, como ciudadanos. Y eso creo que puede hacer un gran cambio pues, en nuestra vida. Y como decíamos, no es que la urbanización se vaya a detener, sabemos que es un fenómeno que en realidad pues, no acaba nunca, ¿no? Pero si tenemos una conciencia diferente, si tenemos esta posibilidad de plantearnos como ciudadanos qué queremos como vida, probablemente podríamos encontrar nuevas maneras de hacer oír nuestras voces. Esa sería mi conclusión y mi respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, Sonia. Pues muy interesantes todas sus participaciones. La verdad es que creo que el seguir estudiando y reflexionando sobre estos temas es lo que nos puede ir dando un cambio. Pero, pues, arquitecto Fer, si quiere cerrar. Pues cómo no, con mucho gusto y con gran placer de pues poder ver que la academia está sirviendo efectivamente de un foro abierto donde se pueden discutir todas estas posturas, lo cual me llena de gusto, me enorgullece. Y ese es el cambio, ¿no? El cambio es de los nuevos arquitectos, los que tienen esa conciencia, pero necesitamos orientar esa conciencia, como aquí se ha dicho muy bien, desde estudiantes, como dice Sergio, desde las universidades, pero actuando, llevando al público sus propuestas. Es decir, hay una enorme riqueza, pero está archivada desgraciadamente, ¿no? A los arquitectos al sol, arquitectos comunitarios, que el diseño participativo realmente sea su arma, sí que estén conectados con los expertos en la multidisciplina, pero también con la gente de a pie. Quiero agradecer entonces, por supuesto, a nuestros ponentes, primero que nadie, a los moderadores y en general al público que nos acompaña, colegas, estudiantes, en fin, público en general.
Muchas gracias. Tenemos también al arquitecto Eduardo Gutiérrez, de los académicos eméritos. Tuvimos la presencia en algunos capítulos de otras partes del país, como en Chiapas, con el arquitecto Porfirio. Y a todos ellos un gran saludo. Buenas noches.